Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a ver los estudios contrastados del aparato genital masculino y también del aparato genital femenino. Vamos a empezar con la uretrografía, que es el estudio con medio de contraste del aparato genital masculino. Uretrografía, que significa uretra, ¿ya? Es decir, que vamos a visualizar y vamos a valorar la uretra, en este caso la uretra peniana, ¿no? Para este examen realizamos previamente asección-antisección de la región a explorar, en este caso del meato de la uretra a nivel del glande. Preparamos medio de contraste y lo diluimos con silocaína en gel para que el paciente no sienta molestias en el momento que se ha introducido el medio de contraste. Una vez inyectado el medio de contraste a través del meato de la uretra, entonces observamos mediante fluoroscopía, es decir, con rayos X en tiempo real, el paso del medio de contraste por el conducto de la uretra. Y vamos a tomar una serie de placas radiográficas visualizando el contraste dentro de la uretra. Podemos utilizar dos tipos de sonda. De pronto la sonda Foley, la 8FR, la más fina, en cuyo extremo nosotros tenemos un balón que lo inflamos en la uretra balánica para retener ahí la sonda e inyectar el medio de contraste. O podemos utilizar esta cánula de aluminio cuyo extremo proximal lo conectamos con la jeringuilla precargada del medio de contraste y cuyo extremo distal tiene una agarradera que se engarza en el surco balano prepucial, es decir, detrás del glande, para sujetar bien el extremo de esta cánula. Aquí observamos nosotros una perilla de hule de color rojo que se conecta y tiene un orificio en el interior que contacta con el meato de la uretra. Al paciente lo ponemos en decúbito dorsal, un poquito oblicuo, con el muslo extendido. Con esto nosotros facilitamos que el pene se extienda para ver la extensión o recorrido de la uretra. Se le inyecta medio de contraste a través de la sonda o de la cánula y se comienza a registrar y observar por imágenes en fluoroscopía el recorrido del medio de contraste, ¿no? Ahí lo tenemos. Acá tenemos nosotros un esquema. La jeringuilla con el medio de contraste se lo introduce hacia lo que es la uretra. Recordamos que la uretra podemos dividirla en la uretra balánica o distal, uretra peniana o media y uretra prostática o proximal. Acá nosotros tenemos una uretrografía, tenemos la mano del explorador, la sonda, el medio de contraste que está pintando la uretra. Aquí tenemos una uretrografía normal, donde observamos la uretra en todo su recorrido. Vemos nosotros que el diámetro de la uretra balánica y peniana es totalmente simétrico, pero hay una estrechez fisiológica que es normal a nivel de la uretra prostática. Ahí tenemos nosotros nuestra primera uretrografía patológica, donde observamos una asimetría en diámetro de la uretra. En este caso, vemos nosotros aquí en el tercio medio, en la uretra peniana, un estrechamiento de la uretra, ¿no? Recordamos que acá observamos para ubicarnos, para guiarnos, la mano del explorador. Tenemos aquí el balón de la sonda que se ha inflado con aire, ¿ya? Tengo la uretra balánica, vemos la sombra del glande, el surco balano prepucial, la sombra del pene, los cuerpos cavernosos y esponjosos, ¿no? Y acá tenemos la estrechez fisiológica que es la uretra prostática, ¿no? Entonces la patología aquí corresponde a una estrechez de la uretra peniana. Acá en esta uretrografía encontramos el recorrido del medio de contraste a través de la uretra balánica, peniana, pero
o al llegar a la uretra prostática observamos una imagen radiopaca, esto de color blanco de forma irregular que corresponde al medio de contraste, pero que no está localizado ni en la uretra prostática ni en la vejiga, porque no tiene forma de estos dos órganos, sino que como está de manera irregular, entonces significa que hay extravasación del medio de contraste que puede corresponder a la extravasación del medio de contraste hacia lo que es la cavidad pélvica o hacia los tejidos blandos de la sínfisis del pubis. Entonces tenemos ante el diagnóstico de un trauma de uretra a nivel prostático. En estos esquemas nosotros observamos aquí una estrechez de la uretra, una sección de la uretra, una reconstrucción quirúrgica de la uretra. Pero antes de realizarle el estudio por imágenes contrastados, previamente ya hemos hecho el diagnóstico de un trauma de uretra o un trauma de pene porque en el examen físico observamos el pene deformado con cambios en la coloración de la piel del pene, lobulaciones, de pronto hematomas o de pronto salida de hematuria por el meato de la uretra. Ahí tenemos nosotros la reconstrucción quirúrgica de un trauma de pene o de uretra. Las causas pueden ser por lo general deportivas, ¿ya? En ballet todo, kickboxing, en el fútbol, depende del tipo de trauma. La bajada de escaleras, si es que siempre y cuando se encuentre con algún objeto que entre las piernas, que hay de patinaje, o de pronto en aquellos deportes con patinetas, o de pronto en aquellos deportes donde saltan objetos tras objetos, como el parkour, ¿ya? Causas deportivas. También suelen ocurrir en aquellas causas donde la pareja puede seccionar el pene de manera parcial o total, ¿ya? O de pronto si se colocan objetos alrededor del pene y produce estrangulación del mismo de los cuerpos cavernosos esponjosos y por lo tanto un trauma de uretra. Ahí tenemos entonces otra uretrografía. Vemos que se pinta la uretra proximal, la peniana, pero se observa una extravasación del medio de contraste en la región de la uretra prostática. Entonces estamos ante un trauma de uretra. Nos vamos al otro estudio de medio de contraste del aparato genital femenino, que es la llamada histerosalpingografía. Histero, que vamos a observar o vamos a dibujar la cavidad uterina, salpingo, los conductos tubáricos. Entonces, este examen consiste en introducir medio de contraste hacia la cavidad uterina y los conductos tubáricos. Recordamos el útero, su vista externa, en la cara anterior. Tenemos el fondo, el cuerpo, el cérvix, las trompas de falopio derecha e izquierda. A medida que las trompas se alejan del útero, se van ensanchando y van a terminar las llamadas fimbrias. Tenemos aquí los dos ovarios, derecho e izquierdo, y estos son los repliegues peritoneales que forman la cavidad pélvica, los fondos de sacos en la parte inferior. Esta es una vista interna del útero. Tenemos aquí la cavidad uterina, el conducto tubárico, el ovario, y esta es una vista lateral del útero, su relación con la vejiga, con el recto, los fondos de saco peritoneales, posterior y anterior, ¿no? Y tenemos acá el canal vaginal. Para la histerosalpingografía nosotros vamos a utilizar las siguientes herramientas. Entonces ahí tenemos nosotros el espéculo que sirve para introducirlo en el canal vaginal y poder visualizar hacia el fondo el cervix o el cuello del útero. Tenemos acá una pinza de aro que de pronto nos sirve para colocar la punta de la sonda, si es una sonda Foley que es de caucho flexible, o de pronto para hacer la asexia y antisexia. Tenemos aquí la sonda para realizar la histerosalpingografía,
cuya punta se coloca en el endocervi y cuyo extremo proximal es donde se coloca la jeringuilla precargada de medio de contraste. Tenemos acá una pinza larga, que es la pinza tiracuello, que va a sujetar un labio del cervi, ¿ya? Para colocar la punta de la sonda. Al paciente se lo coloca en posición ginecológica, se le hace asexia antisexia al genital externo, se le coloca el espéculo, se fija el espéculo una vez observado, visualizado el cervix. Entonces se realiza la colocación de la sonda y se inyecta el medio de contraste. Entonces, el medio de contraste va a recorrer los siguientes sitios anatómicos, ¿no? Aquí colocamos la punta de la sonda. Entonces va a recorrer la cavidad uterina, el conducto tubárico y va a caer hacia la cavidad pélvica, ¿no? Hacia la cavidad peritoneal, a nivel de la pelvis. Es decir, que vamos a ver medio de contraste en 3 sitios: en la cavidad uterina, en el conducto tubárico y en la cavidad pélvica. ¿Cómo vamos a reconocer estos 3 sitios donde hay medio de contraste que se va a ver de color blanco o también llamado radiopaco? Ahí tenemos los 3 sitios, ¿no? Sabemos que es cavidad uterina porque tiene forma triangular. Sabemos que está en conducto tubárico porque tiene forma tubular. Y sabemos que está en cavidad pélvica o en cavidad peritoneal porque tiene forma irregular. Entonces, solo en 3 sitios vamos a nosotros localizar medio de contraste en la histerosalpingografía. Entonces, empezamos a inyectar medio de contraste, observamos medio de contraste en la cavidad uterina porque tiene forma triangular. Seguimos inyectando, vemos medio de contraste en los conductos tubáricos derecho e izquierdo. Seguimos inyectando medio de contraste y vemos que hay paso de medio contraste hacia la cavidad pélvica. Es decir, encontramos 3 sitios con medio contraste: cavidad uterina, conductos tubáricos y cavidad pélvica. Y por último, realizamos la última toma de rayos X. Entonces encontramos medio de contraste en la cavidad pélvica, ¿no? ¿Ya? Una vez que haya pasado medio de contraste en la cavidad pélvica, entonces deducimos que hay permeabilidad de los conductos tubáricos, es decir, que no hay obstrucción en conductos tubáricos ni en la cavidad uterina, porque el medio de contraste ya ha pasado a la cavidad pélvica. Ahí tenemos nosotros una histerosalpingografía, donde observamos la cavidad uterina, los conductos tubáricos. Esto corresponde a la punta de la sonda y acá corresponde a la punta del espéculo. Tengo otra histerosalpingografía. La diferencia de la primera es que aquí en la primera el útero está en posición central y acá el útero está lateralizado, ¿no? Que es una variante anatómica normal, ¿no? Tenemos aquí otra histerosalpingografía, cavidad uterina, conducto tubárico, el medio de contraste que se ve blanco, radiopaco, y también tenemos medio de contraste en la cavidad pélvica, ¿no? Que es lo que estoy enseñando en este momento. ¿Ya? Es decir, que la última placa, última rayos X de la histerosalpingografía corresponde a esta donde se observa medio de contraste en la cavidad pélvica, en la cavidad peritoneal. Esto me indica que las trompas de falopio, los conductos tubáricos de la cavidad uterina están permeables, es decir, que no hay obstrucción, por lo tanto va a depositarse el líquido o va a pasar el líquido a través de la cavidad uterina, conductos tubáricos hacia la cavidad pélvica. Entonces, si vemos nosotros en la última placa, última rayos X de la histerosalpingografía, medio de contraste en la cavidad pélvica, entonces decimos que es una prueba de Coté positivo, que me indica que sí hay permeabilidad de los conductos tubáricos. Pero si la última rayos X de la histerosalpingografía no vemos medio de contraste, entonces quiere decir que es una prueba de Coté negativo, que significa que no hay permeabilidad, que hay obstrucción en los conductos tubáricos o de pronto en la cavidad uterina. Entonces, este es uno de los objetivos para realizarse una de las indicaciones de la histerosalpingografía, para valorar la permeabilidad de la cavidad uterina y
más que todo de los conductos tubáricos. La segunda indicación del examen vendría a corresponder a la valoración de malformaciones congénitas del útero. En este caso, nosotros observamos aquí un útero didelfo, es decir, dos úteros con fondo, cuerpo y cervix, y también cada uno con su canal vaginal. Es el útero didelfo. Tengo el útero bicorne, es decir, con dos cuernos, pero puede existir un útero bicorne con dos cervix, que es bícolis, o con un solo cervix, que es unícolis. Tengo un útero tabicado, es decir, con un septo en la mitad, que divide la cavidad uterina. El septo a su vez puede ser total o puede ser parcial. El parcial a veces le llaman útero subsecto. O de pronto tengo un útero con un solo cuerno hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá observamos la parte externa del genital femenino. Tengo dos cavidades vaginales y hacia el fondo, cada cavidad tiene se observa un cervix en cada lado. Acá tenemos nosotros un útero didelfo, pero tengo un útero pequeño, pero igual hay permeabilidad de los canales vaginales. Acá observamos un útero normal, una cavidad vaginal con un tabique que la divide en dos. Y acá tenemos nosotros un útero normal con su cervix, su cavidad vaginal. Y al lado tengo un útero pequeño atrófico y una cavidad vaginal que no se ha completado su formación. Entonces ahí tenemos nosotros una histerosalpingografía donde observamos un útero bicorne. Recuerden que lo que observamos de blanco radiopaco, que es el medio de contraste, solo va a pintar es la cavidad uterina, mas no vamos a poder nosotros observar el miometrio, es decir, la parte sólida del útero. Entonces observamos un útero bicorne con dos cuernos, derecho e izquierdo, y como tenemos un solo cervix, es unícolis. Acá tenemos nosotros un útero bicorne igualmente, pero hemos introducido dos sondas. Quiere decir que tiene dos cervix y entonces es un bicorne bícolis. En esta histerosalpingografía observamos un útero unicorne hacia la izquierda. Acá observamos una cavidad uterina con un tabique membranoso en la mitad, que es un útero secto. Acá observamos igualmente una cavidad uterina con un tabique en la mitad, pero de manera parcial, que es un útero subsecto. Y tenemos acá una cavidad uterina un poquito irregular que ha perdido la forma triangular como normalmente tiene que ser, porque se observan imágenes nodulares aquí a nivel del fondo uterino, incluso aquí a nivel de la luz se observan imágenes redondeadas, radiolúcidas, que son imágenes de sustracción, que corresponden a los llamados miomas, es decir, que este es un útero miomatoso. Recordamos la clasificación de los miomas en el útero y nos encontramos que existen tres tipos. Los que se localizan hacia la cavidad uterina son los miomas submucosos. Los que se localizan en el miometrio son miomas intramurales o murales. Y aquellos miomas que están en la superficie del útero son los miomas subserosos. Entonces, lo que observamos aquí en la cavidad uterina, en la histerosalpingografía, corresponden a los miomas submucosos, ¿no? En esta histerosalpingografía.